Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la manzana de Einstein. Hoy vamos a tocar un tema de matemáticas nivel universitario, para todos aquellos que vais a estudiar ingenierías, ciencias aplicadas, que es el tema de las demostraciones matemáticas. Es un tema introductorio que cuando empecéis la carrera veréis que todo lo que os expliquen en matemáticas va a pasar por una demostración, habrá teoremas, corolarios, conjeturas. Y todo esto es algo bastante novedoso para vosotros porque en el bachillerato pues no se suele ver. Entonces es un tema importante por dos aspectos. Primero, porque suele caer siempre alguna demostración en algún examen, sobre todo en los primeros parciales. Y segundo, porque es importante entender la metodología que tenemos en matemáticas para demostrar todas aquellas conjeturas y convertirlas en proposiciones verdaderas o proposiciones falsas, a partir de las cuales pues vais a poder ir construyendo conceptos nuevos, ¿vale? Entonces, nada más, esta es la introducción por ahora, espero que os sea muy interesante, así que bienvenidos, empollones, empollonas, comenzamos. Bueno, pues empezaremos este vídeo hablando un poquito de nomenclatura. En matemáticas es muy común utilizar lo que se llaman proposiciones, que son expresiones matemáticas que pueden ser verdaderas o falsas, pero nunca van a ser ambas a la vez, es decir, o es verdadero o es falso. Estas proposiciones van a ser de tipo expresión matemática, pero también esto es extrapolable a oraciones en filosofía, por ejemplo. Igual habéis visto algo de lógica y habréis visto que hay proposiciones que pueden ser ciertas o falsas y que implican otras cosas, ¿de acuerdo? Lo que se llaman proposiciones condicionales. Pues aquí tenéis algunos ejemplos de proposiciones matemáticas, por ejemplo, que 4 es un número entero par. Esto es una proposición obviamente verdadera. Que 15 es más pequeño o igual que 15, pues otro ejemplo. Otras pueden ser falsas, por ejemplo, 144 es un número entero impar, ya vemos que no es así. Y hay otros ejemplos de expresiones que no son proposiciones matemáticas, por ejemplo, si yo digo 73, pues 73 es un número, pero no es una proposición matemática. Si yo os digo 2x menos 1 es igual a 3, eso tampoco es una proposición matemática porque x va a tomar un valor que nosotros todavía no hemos adjudicado, ¿vale? Eso sería una ecuación. Bien. Otro tipo de proposición que no sería propiamente una proposición sería plantear una cuestión. Por ejemplo, ¿cuál es la solución de 2x menos 3 igual a 1? En cambio, si yo digo que la solución de 2x menos 3 igual a 1 es 2, eso sí que sería una proposición, en este caso verdadera, ¿de acuerdo? Bien. Lo siguiente que vamos a ver es que estas proposiciones pues se suelen de alguna manera declarar o definir a través de letras mayúsculas, ¿vale? Esto es lo más normal. Por ejemplo, P diremos que es una proposición que dice lo siguiente: 25 es un número entero par, que en este caso es falsa. Hay proposiciones que pueden contener variables. Por ejemplo, podemos decir la proposición 2x más 1 es un número entero impar siempre que x sea un número entero. Como veis, esto es una proposición porque va a ser siempre cierto independientemente del valor que tome x. Si x es un número entero y yo lo multiplico por 2 y le sumo 1, siempre me va a dar un entero impar. Por lo tanto, esto es una proposición. Así que ¿puede depender de una variable? Claro que sí. Puede que exista una variable dentro de una proposición matemática y no por eso va a dejar de estar condicionada al valor de x o va a ser verdadera, más verdadera o más falsa, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más vemos? Pues que para enlazar proposiciones usamos lo que se llaman los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos no es más que algún tipo de flechita o, digamos, símbolo que relaciona dos proposiciones y las combina para formar una nueva proposición. Por ejemplo, si yo tengo dos proposiciones P y Q y digo que se dé P y Q, lo que estoy diciendo es que se tienen que dar simultáneamente las dos proposiciones. Esa proposición solo sería cierta
si ambas P y Q son verdaderas o ciertas simultáneamente. Para expresar esas diferentes alternativas, esas combinaciones de P y Q, podemos utilizar lo que se llaman tablas de verdad. Por ejemplo, aquí tenéis la tabla de verdad de P y Q. Para expresar I en matemáticas utilizaremos este simbolito, que es como un triangulito hacia arriba, ¿vale? Que también se puede llamar intersección, ¿vale? Esto es muy común. Pues P, Q, vemos que puede tomar verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y la única combinación de todas estas que va a hacer que la proposición P y Q sea verdadera es que las dos simultáneamente sean verdaderas. Otro ejemplo, pues lo que se llama el conectivo lógico O. Si yo digo P o Q, quiere decir que se tiene que dar P, Q o alguno de los dos o los dos simultáneamente, es decir, al menos uno de los dos. Pues bien, eso en una tabla de verdad quedaría expresado de esta manera. Si yo digo P y Q, P o Q, ¿veis? Pues solo va a ser falso en el caso de que ambos sean falsos. Si alguno de los dos es verdadero, automáticamente la unión o digamos, conectivo lógico O entre P y Q va a ser siempre verdadero en todos los otros casos, ¿vale? Y también podemos hacer el símbolo que veis aquí. Esto quiere decir la negación de una de las proposiciones que le siga. Por ejemplo, si yo digo el negado de P, significa que P no es verdadero, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo la tabla de verdad del negado de P, tendríamos que P puede ser verdadero o falso y que no P va a ser falso y verdadero. Bien, pues estos conectivos lógicos no son los únicos. Tenemos otro tipo de conectivos lógicos, por ejemplo, los que crean proposiciones condicionales, que también es muy importante. Por ejemplo, si yo te digo, tenemos dos proposiciones cualesquiera, P y Q, y podemos formar una nueva en la que digamos, si se da P, entonces se va a dar Q. O también dicho, P implica Q. Bueno, pues para representar esa dependencia utilizamos esta flechita. P, una flecha hacia Q. Esto quiere decir, hay muchas maneras de nombrar esto, pues que P es una condición suficiente para que se dé Q, que Q es una condición necesaria para que se dé P, o simplemente que P implica Q. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el valor de P, si es verdadero, implicará necesariamente que Q sea verdadero, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que si P es falso, Q tiene que ser falso. No, para nada. P puede ser falso y Q podrá ser verdadero o falso independientemente. Entonces, si vemos la tabla de verdad de esta relación, pues ya veis que la única posibilidad que tendremos para que esta proposición condicional sea falsa es que P sea verdadero, pero sin embargo Q sea falso. En este caso, P no implica Q, porque P se está dando, pero Q está siendo falso, ¿vale? Todas las demás vamos a tener un resultado verdadero para esta proposición condicional, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí, he hecho lo que se llama una equivalencia lógica. Es decir, es equivalente decir que P implica Q, que no Q implica no P. ¿Vale? Voy a poneros un ejemplo. Si yo os digo, por ejemplo, si veis mi canal, vais a probar, ¿vale? Si se da P, primera premisa, entonces vais a probar Q, ¿vale? Eso es equivalente a decir que si no aprobáis, es porque no habéis visto mi canal. ¿Eso quiere decir que podéis aprobar sin ver mi canal? Pues por supuesto que sí. Eso quiere decir que no ver mi canal no implica no aprobar. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que no aprobar implica no haber visto mi canal. Espero que con este ejemplo, digamos, más del día a día, se entienda lo que quiere decir este tipo de condicionantes de P implica Q, ¿vale? Muy, muy importante. Bien, pues ya podemos empezar con lo que son las demostraciones propiamente dichas. Vamos a ver 4 métodos para hacer demostraciones matemáticas, lo que se conoce como una demostración directa, una demostración por contrarrecíproco,
demostración por contradicción, que a veces también se llama reducción al absurdo, y la más importante de todas, porque es la que más suelen preguntar, que es la demostración por inducción, que no por ello es la más, digamos, utilizada, pero bueno, sí que es la que suelen preguntar sobre todo en carreras de ingeniería. Bien, pues vamos a empezar con lo que se llama una demostración directa. Bueno, la demostración directa es cada vez que habéis tenido que hacer alguna demostración en vuestra vida, seguramente lo hayáis hecho por demostración directa. Es partir de la premisa original, en este caso yo quiero demostrar que P implica Q, pues asumimos que P es cierto y vamos desarrollando con argumentos lógicos hasta llegar a la consecuencia que es que Q también es cierto, ¿vale? Esto se llama una demostración directa, P implica Q. Bien, al primer, digamos, la proposición inicial, P, es lo que llamamos hipótesis, ¿vale? Que es la que vamos a asumir como cierta. Y a la proposición Q, que es lo que queda, digamos, implicado en el momento de que se cumpla P, es lo que se llamaba una tesis, ¿vale? Entonces, bueno, pues que os suenen un poquito esta nomenclatura. Y vamos a ver un ejemplito de demostración directa muy sencillo, ¿vale? En el que yo quiero demostrar la siguiente proposición condicional, que si x es un número entero impar, entonces x al cuadrado es un número entero impar. Bien, vamos a hacerlo por demostración directa, con lo cual vamos a partir de mi hipótesis. Mi hipótesis cierta, que yo asumo como cierta, es que x efectivamente es un número entero impar. Si x es un número entero impar, por definición, yo lo puedo expresar de esta manera. Existirá seguro un número entero a que yo pueda escribir x como 2 veces a más 1, ¿vale? Esto es la definición de número impar, muy importante que lo tengáis claro porque esto lo suelen preguntar bastante, ¿vale? Lo que es número par, número impar. Bien, ¿qué pasará? Pues que si yo elevo a ambos términos al cuadrado, ¿por qué? Porque estoy buscando x al cuadrado, que es mi tesis, ¿vale? Veremos que me queda 2a más 1 elevado al cuadrado. Perfecto, desarrollo este cuadrado, me va a quedar 4a al cuadrado más 4a más 1. Y ahora viene lo que yo llamo idea feliz. Fijaros que yo puedo sacar un 2 como factor común en estos dos primeros términos y me va a quedar 2 por este paréntesis más 1. Pero este paréntesis es una combinación de números enteros. 2 al cuadrado más 2a también va a ser un número entero, con lo cual me queda que esto es 2 veces un número entero, que yo aquí he llamado k, más 1. Por lo tanto, acabo de demostrar que puedo escribir x al cuadrado de la forma 2 veces cualquier número entero, un número entero cualquiera, más 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en consecuencia x al cuadrado es impar, con lo cual yo ya he demostrado por demostración directa que x siendo número entero impar implica que x al cuadrado también va a ser un número entero impar, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero creo que es bastante ilustrativo. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo de demostración de otro tipo que se llama por contrarrecíproca. Bueno, como os he dicho, P implica Q es equivalente, lógicamente, a decir que no Q implica no P. Pues justamente la demostración por contrarrecíproco parte de esta demostración. Es decir, es como hacer una demostración directa, pero vamos a partir como hipótesis de que se cumple no Q. Y vamos a llegar a la consecuencia de que esto implica la tesis no P, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver el mismo ejemplito de antes, pero visto de otra manera. Ahora yo quiero demostrar que si x al cuadrado es par, entonces x es par. Como veis, yo podría partir de que x al cuadrado es par e intentar demostrar esto por demostración directa. Pero a veces, pues es más fácil hacerlo por contrarrecíproco. Es decir, suponer que la premisa inicial, que es esta, que x no es par, va a implicar que x al cuadrado no es par, ¿vale? Eso es demostrar por contrarrecíproco. Pues bien, si x no es par, ¿qué quiere decir? Que es impar. Si es impar, volvemos a poderlo expresar de esta manera. Y el desarrollo a partir de aquí es exactamente el mismo que hemos hecho antes. Como veis, esto se va a ir desarrollando y me llega la conclusión de que efectivamente x al cuadrado va a ser también impar cuando x sea impar. Eso es lo que hemos demostrado antes. Por lo tanto, esta demostración por contrarrecíproco implica necesariamente que si x al cuadrado es par, entonces x va a ser par, ¿vale? Bien, vamos a ver
otro método, el método que se llama por contradicción. Hay gente que lo verá como reducción al absurdo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues es partir, imaginaros que quiero demostrar una proposición P que es cierta, ¿vale? Yo quiero demostrar que algo que me dicen es verdadero. Bueno, pues partimos de la base de que es falso, ¿vale? Tomamos una suposición inicial, una hipótesis, donde diremos que no se va a dar P, ¿vale? Que no P es verdadero, que es lo mismo que decir que P es falso. Bien, pues desarrollando a partir de esa hipótesis, vamos a conseguir llegar a otra proposición en la que se va a dar algo de este estilo, que se va a dar simultáneamente C y no C. ¿Qué quiere decir? Pues que una proposición que no sabemos cuál es todavía, lo veremos cuando hagamos el desarrollo lógico, se va a dar tanto verdadera como falsa a la vez. Cosa que ya sabemos que es una contradicción, eso no puede ser, ¿vale? Por lo tanto hemos llegado a un absurdo, por eso se llama también reducción al absurdo. Lo mejor es ver un ejemplo. Imaginemos una demostración bastante clásica, la demostración de que el número raíz de 2 es un número irracional. Bien, para demostrar esto, por contradicción, lo que vamos a suponer es que voy a partir de la base, ¿no?, de mi hipótesis de que raíz de 2 sí que es un número, no es un número irracional, es decir, que es un número racional. Si es un número racional, ya sabéis que por definición de lo que es un número racional, podemos escribirlo como el cociente de dos números enteros, A y B, donde la única condición es que B sea diferente de 0, ¿vale?, para evitar una indeterminación, y que esa fracción sea una fracción irreducible, es decir, que esté completamente simplificada. Bueno, pues eso nos lleva a varias conclusiones. Para empezar, que si A y B no se pueden simplificar más, es porque no tienen ningún factor común, ¿vale? Con lo cual, otra conclusión directa de eso es que si A, por ejemplo, fuera un número par, B no puede ser un número par. Y si, es decir, que ambos no pueden ser simultáneamente números pares, porque entonces tendrían un factor común, el 2, y se podrían simplificar. Vale, pues partimos de esa base. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues lo normal es elevar al cuadrado raíz de 2 y A partido por B, con lo cual me quedará esta expresión, 2 es igual a A al cuadrado partido por B al cuadrado. Como veis, puedo pasar B al cuadrado al otro lado multiplicando, y me quedará que A al cuadrado es 2 veces un número, que es B al cuadrado, que no deja de ser un número entero, con lo cual acabo de demostrar que A al cuadrado es necesariamente un número par, pero hemos visto anteriormente que si A al cuadrado era par, esto implicaba que A también tenía que ser un número par. Entonces, como hemos visto que A y B no pueden ser ambos pares, acabo de ver que esto llegó a una conclusión, ¿no? Una proposición, que es que B tiene que ser un número impar, y esto tiene que ser cierto. Pero además podemos seguir y podemos decir, bueno, pues si A es un número par, yo lo puedo expresar como 2 veces C, ¿vale? Donde C es cualquier número entero. Y lo puedo sustituir, y me quedaría que 2C elevado al cuadrado es 2B al cuadrado. Con lo cual me queda una expresión de este tipo. B al cuadrado es 2 veces C al cuadrado. ¿Qué pasa? Que quiere decir que B al cuadrado es un número par. Y si B al cuadrado es un número par, necesariamente es porque B implica, ¿no?, que B también es un número par. Pero hemos dicho que B era un número impar. Así que ya hemos llegado a una contradicción. Se da simultáneamente que B es un número impar, pero también es un número par. Como eso no puede ser, pues hemos llegado a un absurdo. Con lo cual quiere decir que mi premisa original, mi hipótesis del principio, era incorrecta, es decir, raíz de 2 no es irracional, ¿vale? Es falso, por lo tanto, raíz de 2 sí que es un número irracional, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis una demostración por contradicción muy típica. También se pueden hacer demostraciones por contradicción de proposiciones condicionales, que P implica Q, ¿vale? Lo clásico. ¿Cómo? Pues partiendo de una suposición en la que se da P y simultáneamente no Q, que sabemos que es falso para una proposición del tipo P implica Q. Es decir, es justamente la combinación que vemos que sabemos que es falsa. Si P es verdadero, Q tiene que ser verdadero. Pues si P y no Q se dan simultáneamente, necesariamente llegaremos a alguna contradicción. Por ejemplo, en el caso que hemos visto antes, si x al cuadrado es par, entonces x es par. Bueno, pues ya vemos que por contradicción esto sería equivalente a decir que x al cuadrado efectivamente es par,
pero que simultáneamente x es impar, ¿vale? Si x es impar, ya sabemos que lo podemos expresar de esta manera, y con el mismo desarrollo que hemos hecho antes, esto sabemos que implicaba que x al cuadrado era impar, pero hemos partido de que x al cuadrado era par. Como esto no puede ser simultáneamente, quiere decir que hemos llegado a una contradicción, y ya quedaría demostrada la proposición condicional inicial, que era que P implicaba Q, ¿vale? Espero que esto se entienda, ya sé que es un poco lioso. Y por último, vamos a ver la última de las demostraciones en mayúscula, que es la que más vais a ver, que se llama la demostración por inducción. Vale, para explicaros esta, vamos a ver un ejemplito. Imaginaros que yo conjeturo, ¿vale? Una conjetura es una proposición que todavía no se ha demostrado, que yo digo que la suma de los n primeros números naturales impares es igual a n al cuadrado, ¿vale? Vamos a ver mi conjetura, ¿qué quiere decir? Que si n vale 1, por ejemplo, quiere decir que yo estoy cogiendo el primer número natural impar, que sería el 1, y esto efectivamente coincide con 1 al cuadrado, que es n al cuadrado. Vale, ahora cojamos dos números, n vale 2, ¿no? Por lo tanto, cojo el 1 y el siguiente número impar, que es el 3, ¿vale? Esto suma 4, pues 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, que es n al cuadrado, ¿verdad? Así que se sigue cumpliendo. Vale, vamos a coger, por ejemplo, el 5. Si yo cojo el 5, tengo que coger y sumar los primeros 5 números naturales impares, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Esto me va a sumar 25, lo podéis comprobar. Si yo cojo 25, que es igual que 5 al cuadrado, n al cuadrado. Por lo tanto, de momento, hasta el término quinto, esto podríamos ver que se cumple. Yo quiero ver si esto se cumple para cualquier valor de n, siendo n un número natural, ¿vale? Entonces, esta sería la expresión en función de n, donde n es cualquier número natural que yo coja, ¿vale? Y cogeríamos los n primeros números naturales impares. Bien, bueno, pues esto que tenemos aquí es la conjetura que yo quiero demostrar, que 1 más 3 más 5 más 7, así hasta el término 2n menos 1, que es un término impar, ¿vale? Tiene que ser igual a n al cuadrado. Vale, ¿cómo se hace una demostración por inducción? Está claro que hay infinitos números naturales, ¿no? Yo me podría ir y comprobar que esto es cierto para el 1.000.000, pero claro, eso tampoco me aseguraría que es cierto para el 2 millones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues la manera de hacerlo es partir de los siguientes pasos. Primero, vamos a comprobar o demostrar que esa proposición es cierta para el primer valor de n que tengamos, por ejemplo, n igual a 1. Si es cierto para n igual a 1, ya podemos pasar al siguiente paso, que es tomar como hipótesis que esto es cierto para un valor de k, donde k es mayor o igual que 1, ¿vale? Y a partir de esa hipótesis, demostrar que también es cierto, que eso implica, ¿no?, que es cierto para el valor siguiente, es decir, k más 1. Bien, es algo así, ya sé que el símil es un poco brusco, pero imaginaos que yo quiero subir una escalera con infinitos escalones. Y yo os digo, va, ¿vosotros podéis subir el primer escalón? Sí, vale, pues subís el primer escalón. Ahora os digo, imaginaros que llegáis al escalón número k, ¿vale? Y vamos a ver si desde el escalón k podemos subir al k más 1. Si desde el k podéis subir al escalón k más 1 y podéis llegar al primer escalón, me acabáis de asegurar que vosotros podéis subir la escalera por muy grande que sea, aunque tenga infinitos escalones, ¿vale? Es un poco esa idea que hay detrás. Ya sé que es un poco complejo, un poco abstracto, pero bueno, es un poquito lo que tenemos aquí. Vale, pues vamos a ver un ejemplo. El mismo ejemplo en el que estábamos, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7, así hasta 2n menos 1, queremos demostrar que es igual a n al cuadrado. Bueno, pues primer paso, comprobar que esto es cierto para el primer valor de n, para n igual a 1. Si yo sustituyo aquí n igual a 1, pues voy a tener solo un término, que es el 1, y esto va a ser igual a 1 al cuadrado. Vale, esto se comprueba normalmente, casi está chupado, ¿vale? Es muy fácil comprobar para n igual a 1. Ahora vamos a tomar como cierto que esto es verdad para el valor k, y que eso va a implicar que es cierto para el valor k más 1. Vale, pues para el valor k, ¿qué tendríamos? Que llegamos hasta 2k menos 1. Y esto tiene que ser igual a k al cuadrado, ¿vale? Toda la suma de términos hasta 2k menos 1. Bien, para k más 1, que es lo que yo quiero demostrar a partir de esto,
sería sustituir la k por k más 1, ¿vale? Tanto en el término de la izquierda como en el término de la derecha. Bien, pues partiendo de esta hipótesis, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues esto es lo que yo quiero demostrar. Yo parto del término k más 1, como veis era simplemente sustituyendo k más 1 en la suma de mis términos, y me doy cuenta de que el término anterior es 2k menos 1, ¿no? Porque aquí simplemente, si yo voy viendo que había justamente antes de este, pues el anterior era 2k menos 1. Pero la suma desde 1, todos los números impares, hasta 2k menos 1, es lo que tengo en mi hipótesis de inducción, ¿no? Mi hipótesis me dice que esto es igual a k al cuadrado, por lo tanto, todos estos términos los puedo sustituir por k al cuadrado. ¿Qué me queda? K al cuadrado más 2 por k más 1 menos 1. Vale, pues esto lo podéis desarrollar un poquito más y veríais que 2k más 2 menos 1 más k al cuadrado os va a quedar k al cuadrado más 2k más 1. Bien, ¿esto qué es? Esto es un producto notable, ¿no? Esto es k más 1 al cuadrado, que es exactamente lo que yo quería demostrar. Fijaros que esto es la tesis a la que yo quería llegar partiendo de mi hipótesis inductiva. Pues es justamente lo que acabamos de conseguir. Acabamos de demostrar que pk implica necesariamente que se cumple la proposición para el valor k más 1. Bueno, pues esto sería la típica demostración por inducción, y a partir de aquí, chicos, yo os diría que practiquéis mucho, ¿vale? Porque son problemas que suelen salir mucho en los exámenes. Yo en los próximos vídeos haré algún ejemplito más de otro tipo de demostraciones, por inducción sobre todo, que son las más típicas, y espero que esto, con un poquito de práctica, se vaya entendiendo y se vaya cogiendo. Ya os digo que al final son fáciles y salen como churros, pero bueno, al principio cuesta un poquito. Vale, pues nada más por hoy. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.